Chile en llamas. El país sufre una enorme convulsión por las manifestaciones de trabajadores, estudiantes, sindicatos, por la subida del precio del transporte público, pero no es algo que sea casual o se deba simplemente a eso. Hasta aquí todo nos podría parecer algo normal y que no tiene la mayor importancia esta subida del billete, ¿no? Pero sí que la hay. Esto ha sido la gota que ha colmado un vaso que se estaba llenando de desigualdad, precariedad laboral, pobreza, recortes. Un vaso que por fuera da la sensación de ser muy bonito, de tener una gran estabilidad, de parecer afianzado, pero que alberga agua podrida que se ha ido acumulando poco a poco, año a año. ¿Es esta ola de manifestaciones un punto de partida para un cambio estructural en la gestión política y económica chilena? ¿De dónde procede este hartazgo social? ¿Y de qué forma el gobierno de Sebastián Piñera puede frenar esta ola de ira que inunda las calles de todo el país? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy aquí en el Zoom. Nos vamos hasta Chile, un país que muchos consideran ejemplar, pero en el que si rascas un poco no es oro todo lo que reluce. Empezamos. El pasado 14 de octubre un grupo de estudiantes encendía la mecha. El anuncio presidencial de subir el precio del billete del transporte público les impulsaba a entrar en el metro de Santiago sin pagar en forma de protesta, ¿no? Piñera reaccionaba de forma rápida y contundente acusando a los que secundaron este acto de vándalos de estar por encima de la ley, y hasta tal punto llegó la tensión que las calles han sido tomadas por los carabineros, dejando ya unos 17 muertos y más de 150 heridos. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Después hablaremos de los cambios de opinión de Piñera. Se ha pasado de tener un oasis a estar en guerra, ¿no? El propio presidente, como han escuchado, ha dicho que estaban en medio de una batalla campal, que tenían un enemigo, pero los que se parten la cara, en este caso en la calle, me refiero a los policías, a los cuerpos de seguridad, no parecen tenerlo tan claro porque negaban la mayor. De hecho, era el general Javier Iturriaga, el jefe de la Defensa Nacional de Chile, quien hablaba de esto, ¿no? Pero es normal, porque la situación es grave y tiene muchas contradicciones, ¿no? Y se necesita más del diálogo y las soluciones y de cumplir promesas que de reprimir y usar la fuerza. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hacía décadas. Pero es verdad también que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso, que ha significado una expresión genuina y auténtica de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. Bueno, se ha entonado el mea culpa, ¿no? Piñera pide perdón por no haberse dado cuenta, ya lo han escuchado, de los motivos por los que hoy una gran parte de la sociedad chilena está clamando en las calles. Es como si el descontento se hubiera estado larvando, fraguando durante mucho tiempo, muchos años, y las masivas y ya casi tradicionales manifestaciones de los estudiantes, si la recuerdan de estos años atrás, están ahora jaleadas por otros sectores, ¿no? Que ven como las privatizaciones, el precio del agua, la energía, la sanidad, la educación, todo es demasiado caro, que es imposible llegar a fin de mes con apenas un puñado de $500 mensuales para los precios que hay, que los salarios no están equiparados, que la sociedad chilena está muy polarizada entre pocos que tienen mucho y muchos que luchan por intentar tener una manera digna de vivir, ¿no? Una situación que debe ser revertida, han escuchado al presidente, y que se ha traducido inevitablemente en violencia, en saqueo de comercios, en ataques entre la ciudadanía y los carabineros, y que han obligado al gobierno a establecer el estado de excepción e incluso un toque de queda, la primera vez en democracia sin que sea por un desastre natural, y también a revertir la medida de esa subida del billete días después, semanas después de anunciarla, pero la tensión está desde luego en la calle. Nosotros, la gente, el pueblo unido va a estar en la calle hasta que Piñera o renuncie, que sería lo ideal, o establezca un diálogo mayor, tanto con la oposición como con la gente que se está yendo a las calles. Los chilenos queremos de que el señor presidente se ponga un poquito la mano en el corazón y entienda que este estallido social ha sido solamente culpa de sus políticas nefastas que ha implementado en contra de su propia nación. Lo que ocurre no es solamente porque hayan bajado, o sea, hayan subido el metro por 30 pesos. Lo que ocurre es por lo que, como dice un letrero, lo que viene ocurriendo hace 30 años atrás. Tenemos el tema de la FP, de las colas en los policlínicos, las listas de espera en los hospitales, los costos de los remedios, los bajos sueldos.
Ya han escuchado a la gente. Desde mi punto de vista, lo que hoy vemos en las calles es un problema, como les decía al principio, más profundo. Ahora lo que vemos es una burbuja que parece que ha estallado y que deja en evidencia cómo el sistema chileno, el político y el económico, tiene muchas fisuras y hay que remendarlas, ¿no? Que el modelo les ha permitido ser un país rico y ejemplar en algunos aspectos, sí, pero a la vez muy desigual. Para que se hagan una idea, nosotros hemos hecho esta gráfica, les vamos a presentar ahora para que se dibujen un poco cuál es la situación de la calle, ¿no? Del ciudadano de a pie. El año pasado, la mitad de los trabajadores chilenos cobraron menos de 400.000 pesos mensuales, unos $600 más o menos, mientras que el 50% de los que recibieron una pensión por vejez obtuvieron la mitad del salario mínimo de finales de 2018, lo que equivale a unos $400. Otro dato, lo ven, en 2019 el salario mínimo subió, sí, pero sin embargo, si tenemos en cuenta el alto coste de la vida en Chile, ese importe apenas alcanza para lo básico: 2 viajes diarios de transporte público, los gastos comunes y los servicios de vivienda, sin contar alquiler y 2 comidas, ¿no? Y por último, la cifra oficial de la pobreza, como ven, es de 8,6%, pero en realidad, si se computan solo los ingresos del trabajo y las pensiones contributivas, alcanza la cifra que ven, más del 29%. Como pueden ver, la situación no es ideal en Chile, ¿no? Hay cansancio en las calles, hay reivindicaciones estudiantiles, sindicales, hay un movimiento social que no tiene una cabeza política y que ha salido a la calle, ¿no? Descontento de la clase emergente, trabajadora, es algo que es un hecho, y ese aumento del precio del billete no ha hecho sino pues saltar por los aires todo. Momento de hablar cómo está Chile en estas horas. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, ya las tienen en sus pantallas, déjenos sus mensajes. Vamos a hablar con 2 personas que conocen muy bien este país. Tenemos el placer de poder hablar con Noam Titelman, analista político, quien ha sido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile, y con Pierre Lebret, politólogo y quien trabajará en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Pierre, Noam, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Empiezo por Noam. Esto ha estallado, la burbuja ha explotado, la gente ha dicho basta, no hay que mirar a que esto haya sido un hecho puntual, y Piñera lo ha reconocido. Hasta aquí hemos llegado. Sí, hola Javier, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como suele ocurrir con los movimientos sociales, hay una olla de presión que acumula fuerza y hay un pequeño empujoncito, que en este caso fue un aumento menor del precio del transporte público. 30 pesos son aproximadamente 4 centavos de dólar, es realmente un pequeño aumento, pero fue el empujón que justamente hizo reventar esta olla de presión. Y si hubiese que ponerle un nombre a cuál es el gran problema hoy día de Chile, la gran palabra que surge es desigualdad. De alguna manera, esta movilización es una lección dolorosa para la élite chilena del gran costo que tiene la desigualdad del modelo chileno. Pierre, hay que ver también un poco en este proceso, en estos días, el cambio de postura del presidente Piñera. Al principio, cuando saltaban todas las alarmas, digamos, sociales y todas las protestas, hablaba de una guerra, de que hay un enemigo detrás, se volvían a ver los fantasmas de infiltrados, pero realmente ha rectificado, ha pedido perdón y ha pasado de comer pizza, como veíamos en un restaurante, a estar realmente preocupado por lo que está sucediendo, ¿no, Pierre? Bueno, muy buenas tardes a ustedes. Un gusto poder hablar con ustedes, con Noam sobre todo. Un saludo desde París. A esta hora en París hay una marcha en la Plaza de la República donde decenas y centenares de personas están manifestando, y la verdad el presidente, su reacción ayer de pedir perdón no es muy justa, porque si los actos siguen siendo la armada en la calle, podemos ver en la mañana que se está denunciando tortura en el metro Baquedano, en pleno centro de Santiago. O sea, si él no toma medidas fuertes como retirar la armada de las calles de Chile, es muy difícil llamar a un diálogo. Y yo me pregunto hoy día, ¿qué pasó con la comunidad internacional? ¿Qué está pasando con la comunidad internacional? Tenemos un país que está sangrando, que está manifestando, y es inaceptable. Sí, no, precisamente la comunidad internacional, en este caso la OEA, ha guardado silencio. En otros países hemos visto que ponía el grito en el cielo. A Chile, siempre hay que decirlo, se le llamaba o se le
se le conocía como la Suiza de Latinoamérica, todos estos datos macroeconómicos, la estabilidad, la transparencia, que desde luego son así, pero si rascamos un poco, como he dicho yo, la diferencia es otra. Y con esta movilización también de las fuerzas de seguridad, no estamos viendo tampoco una condena internacional, como decía Pierre, con escenas que nos están dejando ya más de 15 muertos, unos 17 según los últimos datos. Exactamente, Chile tiene un rol particular en el escenario mundial y ha sido tomado como ejemplo por varios países justamente por las cifras macroeconómicas que esconden una realidad muy impresionante. El 5% más pobre del país es tan pobre como el 5% de menores recursos de Mongolia, y el 2% más caro, el 2% más rico, es tan rico como el 2% de Alemania. Y al final lo que las protestas están diciendo no es queremos vivir como ese 2%, queremos vivir en un mismo país, queremos vivir en una sociedad que reparta de alguna medida ese fruto del crecimiento. Y lamentablemente la comunidad internacional ha sido muy lenta en reaccionar frente a un llamado desde Piñera en un primer momento a una especie de guerra, una guerra donde nunca quedó muy claro cuál era el enemigo, y que más encima teniendo al ejército en las calles, claro, retrotrae algunas de las peores imágenes de la época de la dictadura, aunque curiosamente fue el general a cargo del ejército el que dijo que él no estaba en guerra con nadie. Y es muy difícil pensar en el siguiente paso, en cómo se sale de esta crisis mientras siga el ejército en la calle. Precisamente una de las medidas puede ser, desde luego, como decía Pierre, en este caso la pregunta es para ti, Pierre, sacar al ejército, sacar las fuerzas de seguridad, terminar con esta represión, emprender una serie de medidas, digamos, sociales, pero todo esto se ha reconocido que no es de ahora y que viene desde bastantes años atrás, Pierre. Es decir, es una política viciada, estamos viendo privatizaciones, privatizaciones en servicios, educación, sanidad, las universidades con precios prohibitivos. Yo lo digo porque hace apenas 4 años yo estuve allí y lo pude comprobar de primera mano. Parece difícil meterle mano en profundidad, claro. Pierre. No, sí, claro, sí. Por supuesto, el tema es que si no vemos la historia como ha sido en Chile, no vamos a entender, y hay que llamar la atención, o más bien celebrar el pueblo chileno en las calles, porque lo que están insistiendo, lo que están poniendo, esclareciendo al mundo es que la democracia chilena, la transición democrática no ha acabado, porque el modelo económico neoliberal es algo que surge de la dictadura, porque la Constitución es una Constitución creada bajo el régimen de Pinochet. Entonces, las soluciones son tener un presidente que tome sus responsabilidades, que empiece a tener capacidad y voluntad política de sentar todo el mundo en la mesa, y no solamente los partidos políticos, sino que el mundo social, los sindicatos, etcétera, y llamar a un acuerdo nacional, pero no un acuerdo como lo hemos visto en el pasado, que es la democracia de los acuerdos, donde todo se atomiza, sobre todo los proyectos progresistas se tienen que atomizar porque el sistema político es perverso en Chile. Entonces, si el presidente, primero que nada, no puede llamar a un diálogo sin retirar a la Fuerza Armada de las calles de Chile. Pierre, me gustaría trasladarle a Noam. En este caso, cuando hablo de la acumulación de los años en los gobiernos, ni tan siquiera los socialdemócratas como Ricardo Lagos, como Michelle Bachelet, en 2 ocasiones han desmontado este sistema del que Pierre nos está hablando, ¿no? Estamos hablando de un sistema político con una constitución que mira a la dictadura. Estamos hablando de un sistema neoliberal que parece que se está llevando bastantes palos o bastantes golpes o escarmientos últimamente, en este caso en algunos países de Latinoamérica, pero en el caso de Chile llama bastante la atención porque son casi todas las clases sociales, clase emergente, media baja, los trabajadores y también los más pobres, los que han dicho basta. Sí, la paradoja del modelo chileno que alguna vez algunos intentaron vender en todo el mundo es que el costo del crecimiento fue la privatización de los derechos, fue la privatización de los servicios públicos, de la educación, de la salud, de la vivienda y de las pensiones, que han hecho mucho ruido en el último tiempo. Y por supuesto que cualquier tipo de salida, quizás sería interesante pensar en lo que no sería una salida adecuada, que sería simplemente apagar el estallido social mediante la fuerza bruta y esperar que las cosas se normalicen como estaban antes. Pero ese como estaban antes es una herencia profunda de desigualdad, de neoliberalismo, que está imbuida en la Constitución. En Chile tenemos un pacto social que fue impuesto
a sangre y fuego durante la dictadura, y es probable que sea momento de hacer un nuevo pacto social. Y lo que ha faltado todavía es una élite, ni siquiera solamente un presidente, una dirigencia política que está a la altura de ese desafío de empezar un diálogo con la sociedad, y hasta el momento ha sido un diálogo fallido. Para que nos hagamos una idea, bueno, quizá muchas de las personas que nos están viendo, Pierre, no conozcan muy bien Chile, pero si nos vamos a uno de los, digamos, barrios más favorecidos, por ejemplo, el barrio de Las Condes, en Santiago, hemos visto incluso movilizaciones allí, que es gente que es acomodada, es gente que, digamos, tiene un buen puesto social, que tienen, se supone, unos trabajos bien remunerados. Es decir, que esto es algo estructural, no tiene que ver nada con minorías que estén intentando dar ni un golpe de Estado, ni que sean los enemigos, ni que estén causando todo este tipo de destrozos, que desde luego se condena el vandalismo desde aquí, pero que se trata de algo estructural que afecta a todo el país. Sí, la desigualdad es estructural y está reproducida por un modelo neoliberal. El tema de las medidas que anunció el presidente ayer es solamente de agregar más dinero, y no tanto, más dinero al sistema, no lo va a cambiar. Entonces yo creo que las personas están notando que una gran mayoría están viviendo mal, pero usted habla de las personas que viven en Las Condes o en Providencia, etcétera. Pero hay muchas personas de esas comunas que también están endeudadas, porque un hogar chileno lleva 30% de su sueldo a pagar sus deudas, en promedio, por estadística que sabemos del Banco Central, de la CEPAL, etcétera. Entonces tenemos una sociedad muy endeudada por la educación, por la salud y, como decía Noam, por un montón de temas que son derechos sociales que han sido privatizados. Entonces la sociedad está clamando un cambio fuerte, que lo viene clamando hace tiempo. Los estudiantes pusieron sobre la mesa en el 2011 de manera muy intensa el derecho a la educación. Eso es un ejemplo. Esa educación digna y gratuita que veíamos en las calles, que también se manifestaba con este tipo de manifestaciones, ¿no? Este tipo de hartazgo, los estudiantes que han sido también los que han tomado esta iniciativa con el tema del metro, ¿no? Con esta evasión de pagar esa subida, ¿no? Ese ticket. Hablaba de estas medidas estructurales. Yo no sé, Noam, en este caso, cómo podría, imaginemos, ¿no? Como decía Pierre, que los militares, que los carabineros, que las fuerzas de seguridad han abandonado la calle, ¿de qué manera se podría sentar o se podría llegar a una mesa de diálogo con todos los actores que pueden intervenir en esto? Porque las corporaciones no creo que vayan a estar muy contentas con las concesiones que pueda dar un presidente dispuesto a pactar un cambio estructural del sistema, que no se va a hacer ni en un día ni en dos, pero que se debe hacer porque la sociedad civil entera ha hablado. Mira lo curioso que ha sido y lo poderoso que ha sido este movimiento, que yo diría que hay un consenso bastante amplio de la necesidad de un trato distinto. Algunos están dispuestos a llegar hasta un pacto social, pero al menos hay una conciencia de que va a ser necesario renunciar a algunos privilegios. Una cosa inimaginable, hace una semana atrás, el presidente de la SOFOFA, la principal multigremial, donde están las empresas más grandes del país, se abrió a la posibilidad de aumentar los impuestos a las personas más ricas. Chile, curiosamente, tiene un sistema tributario que no afecta a la distribución del ingreso, es decir, es un país donde no se cumple el principio básico de que el que tiene más paga más, porque finalmente tiene que aportar en proporción a su ingreso al bien común. Y yo creo que ese es un primer paso importante. En Chile todavía los que tienen más no pagan más, y por lo tanto hay una sensación de privilegios que es súper importante de responder. Y la otra es, este nuevo pacto social tiene que hacerse cargo de un problema de representación. La gente se siente extremadamente poco representada por las instituciones democráticas que hoy día existen, y en parte tiene que ver con el origen de estas instituciones. Y tenemos que empezar a replantearnos cómo, por ejemplo, hacemos una nueva constitución en democracia y por vía democrática. No sé si el presidente va a ser capaz de hacerlo, pero ese es el desafío que finalmente se le presentó. Sí, porque cuando hablas de consenso, no sé si estarás de acuerdo, Pierre, estamos viendo que gente de distinta clase social, como yo decía antes, uno de un lado, otro de otro, están de acuerdo. No hay ningún movimiento político que haya encabezado todas estas reivindicaciones, que parecen ser las mismas.
por favor, que se ponga fin a esta desigualdad. Queremos cambiar la historia de los 30 años que llevamos viviendo, no aguantamos mucho más, algo hay que hacer. Y estas son las condiciones que le han puesto encima de la mesa al presidente Piñera, que yo no sé si será capaz de poder cumplir. Es muy, muy difícil. Y sobre todo por las presiones que va a sufrir después de una historia de corporativismo, de privatización y de los que se están llenando los bolsillos a costa de la mayoría general. Sí, claro. Las élites tienen que parar de resistir a esa esperanza del pueblo chileno por más justicia social. De todas maneras, tienen que empezar a intentar rearmar una articulación política que no han tenido en el pasado, que no han tenido la suficiente articulación política, pero tienen que justamente encontrar en esas manifestaciones una gran oportunidad para justamente establecer nuevas bases de la democracia chilena. Pero uno de los pasos más importantes es el retiro inmediato de la Fuerza Armada. Estamos en el 2019 y tenemos muertos, hay tortura, eso es inaceptable. Yo hago un llamado de verdad como simple ciudadano francés y como antiguo residente francés en Chile durante 17 años que hagan algo, que pidan al menos el retiro de la Fuerza Armada, porque si no, sin eso el pueblo va a seguir en la calle y exigiendo sus demandas justas y legítimas en un modelo profundamente desigual como mencionó Noam. Noam, para terminar, cuando hablabas de este pacto social, y yo escuchaba ahora lo que decíais ambos, yo no sé si estamos a las puertas de una renovación democrática de Chile. Hemos hablado de unas instituciones que han crecido al amparo no de regímenes democráticos al 100%, o que venían con una herencia, con un peso sin duda alguna bastante pesado, si se me permite la expresión. Yo no sé si estamos a las puertas de nuevas representaciones políticas, de que se tomen más en cuenta los sindicatos y no se les vea como enemigos o alguien que va a reventar el país, de que no se vea a los estudiantes como los enemigos, sino como el futuro capital humano de un país que quiere estar a la vanguardia. Y todo esto se tiene que hacer a través de las instituciones y sobre todo a través de la medida y la política, medidas ejemplares y claras. Mira, cuando el jueves, antes de declarar estado de emergencia, el presidente Piñera dio una entrevista un poco desafortunada donde hacía la alegoría y se comparaba con Odiseo, y decía que como Odiseo se iba a poner cera en los oídos para no escuchar a la sirena y no caer en su trampa. Bueno, yo diría que justamente lo que falta hoy día es un presidente y una élite que escuche mucho más. Este nuevo pacto social que ha empezado a discutirse requiere eso, va a requerir de mucha generosidad, de que los chilenos se escuchen entre ellos y empezar a encontrarnos entre mundos muy, muy diferentes. Hay un estudio que para mí de alguna manera resume todo esto. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha hecho una advertencia hace mucho tiempo de que hay un malestar creciente en la población. Y uno de los ejemplos que ellos daban es que hay una mayoría de más del 70% de la población que quiere que el Estado asuma un rol protagónico en asegurar salud, educación y pensiones. En la élite, esa misma proporción es menos del 30%. Ese es el problema de Chile en pocas líneas. Necesitamos una élite dispuesta a escuchar a esa gran mayoría que está clamando por un Estado que vuelva a garantizar ciertos derechos y una democracia profunda de verdad. Y sobre todo a hacer concesiones y a compartir lo que es de todos, en este caso empezando por los impuestos de los que todos se benefician de los servicios y de una redistribución. Pierre, Noam, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Yo no sé si el presidente se puso esa cera en los oídos y no quería escuchar la sirena, pero las sirenas que se escuchan hoy en las calles son las de la policía, las del ejército, las de las fuerzas de seguridad, y esas son las que menos se deberían escuchar para que el futuro de Chile fuera mejor. También tranquilidad a todos los grupos que están intentando aprovechar todo este caos para sacar tajada, pero es normal la desesperación de muchos grupos, de mucha gente, ¿no? Sin justificarlos, desde luego. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros, un abrazo y deseamos desde luego una mejoría patente para Chile. Termino el programa de hoy pidiendo justicia social para el pueblo de Chile, un pueblo que es aguerrido, que es trabajador, que avanza para convertirse en una referencia a nivel regional y mundial, pero el país, la clase política, la sociedad, la élite deben hacer un examen profundo, examen de conciencia. Chile no puede brillar solo en datos macroeconómicos porque no es solo eso.
datos, ¿no? No solo se trata de eso. Pero la realidad de la calle es bien diferente. Es como si las medidas políticas que se toman no fueran dirigidas para el bien de la mayoría, ya lo han visto. Chile debe despertar en igualdad, en educación y en solidaridad social para tener un tejido humano mucho más fuerte. Y eso se tiene que hacer desde la cabeza, desde el gobierno, poniendo normas que faciliten la vida a todo el mundo, no solo a unos pocos. No podemos estar hablando de que un pensionista cobre unos $200, que haya todavía una gran masa en el límite de la pobreza, que los sueldos sean precarios, que la sanidad sea privatizada y cara. Se deben hacer políticas transversales para hacer que Chile crezca fuerte y para que las imágenes de policías tomando las calles o de violentos saqueando queden en un capítulo del pasado. Y si es en el olvido inmediato, mucho mejor. Dejen sus mensajes, les espero. Chao.